Hola dulces amigos, bienvenidos a este nuevo canal. Mi nombre es Nico Viola, me dicen el Chingui. Seguramente ustedes se estarán preguntando por qué lo cité hoy acá, en YouTube, para ver este video. Bueno, es una excelente pregunta y no la voy a responder, porque en cambio les voy a contar un cuento de las mil y una noches titulado La historia de Sherazada y el rey Shahryar. Nos situamos en algún momento de las últimas décadas del imperio sasánida, alrededor del actual Irán. Ahí había dos reyes que eran hermanos. Por un lado, el rey Yasamán, que era el más joven y gobernaba en la ciudad de Samarcanda. Por otro lado, el rey Shahryar, que era el mayor. Y el libro no dice en dónde gobernaba, pero supongamos que era por acá. ¿Por qué no? La cosa es que un día al palacio de Yasamán llegó un mensaje. Era una carta de parte de su hermano, en donde le decía que lo quería invitar a su ciudad porque tenía muchas ganas de verlo. Yasamán, que lo quería mucho a su hermano mayor, se alegró hasta el límite de la alegría y enseguida armó los preparativos para salir. Y sin demorarse mucho partió en demanda de las comarcas de su hermano. Pero resulta que a medianoche, cuando ya habían instalado las carpas, se dio cuenta que se había olvidado de algo muy importante, una joya que le quería llevar como regalo a su hermano. De modo que rápidamente subió a su camello y volvió al palacio. Pero cuando entró a su habitación, encontró a su esposa tendida en el lecho con un esclavo negro. Al ver esto, el mundo se oscureció ante los ojos de Yasamán, que rápidamente desenvainó su alfanje y lo solucionó como solían solucionar las cosas estos tipos en esa época, asesinando a su esposa y al esclavo. Después de un largo viaje por el imperio, llegó al palacio de su hermano. Y este, al verlo, se alegró hasta los límites de la alegría y lo saludó lleno de efusión. Pero Yasamán estaba triste, recordaba la aventura de su esposa y una nube de tristeza lo acompañaba. Estaba pálido y débil. Shahryar se pensó que era por estar lejos de su ciudad y no quiso decirle nada. Pero pasaban los días y Yasamán casi no comía, no bebía y hablaba muy poco. Entonces Shahryar al fin se decidió a averiguar y le dijo: ¿qué te sucede, hermano? Tu cuerpo enflaquece y tu cara amarillea. Yasamán le respondió: hermano, tengo en mi interior una llaga en carne viva. Pero no le quiso decir por qué. Después Shahryar lo invitó a salir de caza, pensando que así se sentiría mejor. Pero Yasamán no quiso ir, y Shahryar se fue solo. Volviendo a su habitación, se asomó a una de las ventanas que daban al jardín y presenció un espectáculo sorprendente. Vio cómo se abría una puerta para dar salida a 20 esclavos y 20 esclavas, y entre ellos avanzaba la esposa del rey Shahryar. Al llegar a una fuente todos se desnudaron y comenzaron una orgía, y de pronto la esposa del rey gritó: ¡oh, Masaud! Y acudió a ella un robusto esclavo negro, desnudo, que inmediatamente la atendió y la amó en medio del jardín. Al ver aquello, el hermano del rey exclamó: por Alá, más ligera es mi calamidad que esta otra. Al día siguiente, el rey Shahryar notó que el aspecto de su hermano había mejorado y se atrevió a preguntar a qué se debía. Yasamán le contó la historia. Sabrás, hermano, que cuando venía para acá encontré a mi esposa con un esclavo negro en los tapices de mi cama. Los maté a los dos y vine hasta ti muy atormentado por el recuerdo de tal aventura. Pero la causa de haber recobrado mi buen color, dispénsame de mencionarla.
Por Alá, te conjuro a que me cuentes la causa de haber recobrado tu color, insistió Shahryar, y su hermano, dudando un poco, le dijo: finge que te vas de caza, pero escóndete en mis aposentos y mira por la ventana. Tus ojos lo comprobarán. El rey inmediatamente dio la orden de marcha y fingió que se iba de caza, pero no se fue. Se escondió en los aposentos de su hermano y miró por la ventana. Tal como había dicho su hermano, Shahryar vio a su esposa en medio de una nueva orgía con los esclavos y esclavas, y la razón se ausentó de su cabeza. Le dijo a Yasamán: marchemos para saber cuál es nuestro destino en el camino de Alá. Y los dos hermanos se fueron del palacio y comenzaron a caminar durante días. En un momento llegaron a una pradera junto al mar, donde había un manantial de agua dulce, y los dos bebieron un poco y se tiraron abajo de un árbol a descansar. Pero de golpe, el mar empezó a agitarse y brotó de él una negra columna de humo que pronto se convirtió en un efrit. El efrit tenía un arca, y de adentro del arca salió una caja, y de adentro de la caja salió una muchacha de espléndida hermosura, y el efrit le dijo: quiero dormir un poco en tu regazo. Y colocó su cabeza sobre las piernas de la joven y se durmió. Entonces la muchacha miró para arriba del árbol y vio a los dos reyes que se habían escondido porque les daba miedo el efrit. Y ella les dijo: bajen de ahí. Y los dos reyes, que como se imaginarán ya eran un tanto cobardes, le dijeron: no, nosotros no queremos bajar, estamos bien acá. Y la muchacha le dice: bajen porque lo despierto al efrit. Y entonces los dos reyes bajaron y le preguntaron: sí, señorita, ¿en qué podemos ayudarla? Entonces ella les pidió que la traspasaran con su lanza de un golpe duro y violento. Los dos hermanos no supieron qué hacer, y ella continuó: sepan que este malvado efrit me raptó en mi noche de bodas y me convirtió a por la fuerza en su esposa. Y ahora cada vez que puedo, aprovecho para ponerle los cuernos con cualquier hombre que se me cruza. Por eso vengan, porque si no lo despierto. Los dos reyes estaban sumamente asustados, no sabían qué hacer. Shahryar le decía a Yasamán: vos sos el más joven, tenés que ser vos el más viril. Y Yasamán le decía: no, vos sos el más viejo, sos el que tiene más experiencia, andá vos. Bueno, finalmente se decidieron a ir por turnos. Y cuando se hubieron agotado, la muchacha sacó un collar con 570 sortijas y les dijo que esos eran los anillos de todos los hombres que la habían poseído, y le pidió que les dieran los suyos. Y los reyes se sacaron el anillo y le dijeron: sí, tomá, nos vamos. Y se fueron. Y en el camino los dos reyes, que habían tenido un exagerado miedo a ser cornudos, reflexionaban y se decían: si a ese efrit con todo su poder le ha pasado esto, entonces lo nuestro no será para tanto. Esta aventura debe consolarlos. Y cuando volvieron a sus respectivos palacios, Yasamán se quedó más tranquilo, pero Shahryar no. Shahryar quedó muy preocupado por la perfidia de las mujeres que había conocido y se decidió a vengarse del género femenino, tomando cada noche una mujer distinta a quien le quitaría su virginidad y luego la mandaría a matar. De este modo el rey Shahryar se convirtió en el más grande femicida de la historia de la literatura. Pasaron 3 años así, hasta que un día le tocó el turno a la hija de su visir. Una jovencita de la cual se cuenta que había leído miles de libros, conocía la historia de los reyes antiguos, conocía la historia de los pueblos pasados y de los poetas, y dicen que sabía narrar montones de historias y que era un placer escucharla. Esta jovencita se llamaba Sherazada, que en árabe quiere decir hija de la ciudad, y ella le dijo a su padre: por Alá, padre, cásame con el rey, porque si logro que no me mate contando la historia, seré la salvación de las hijas de los musulmanes.
Sherazada tenía una hermana, Doña Sada, a quien le dijo: quédate cerca del lecho y cuando yo te llame, pedime que cuente una historia. Entonces el visir llevó a Sherazada al palacio del rey y cuando estuvieron en el lecho, ella se puso a llorar. Y Shahriar le dijo: ¿por qué lloras, Sherazada? Y ella respondió: porque tengo una hermanita de la cual quisiera despedirme. Y entonces entró Doña Sada, las dos se abrazaron y entonces el rey Shahriar la tomó y le quitó su virginidad. Ustedes estarán pensando ahora, bueno, que esta es una historia inmunda, llena de situaciones deplorables, horrorosas. Bueno, puede que tengan razón, pero ¿saben qué? Acá viene la parte interesante, porque después de eso se pusieron a conversar y Doña Sada le dijo a Sherazada: ¿por qué no nos contás una historia maravillosa que nos haga pasar la noche? Y entonces Sherazada comenzó la narración del primero de todos los cuentos que le contaría al rey durante 1001 noches. Que no voy a contar ahora, porque no tenemos más tiempo. Tal vez se los cuente en los próximos videos. Ese fue mi colectivo. Así que, bueno, hasta entonces.